Hola, hola, hola. Estoy aquí transmitiendo. A ver si me ven, si se empiezan a conectar. Hola, hola, hola. Amiga, ¿estás ahí? Manifiéstate. Voy a limpiar la cámara. Ay, no, ahí está. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Estamos haciendo este en vivo. Ya estoy conectada porque hoy vamos a hacer un programa especial que habla sobre violencia. Bueno, vamos a hablar sobre el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así específicamente. Y vamos a hablar de una película muy interesante que se llama Durmiendo con el Enemigo, de Julia Roberts. Espero que me vean bien. Déjenme ver porque traigo aquí estoy, ya me vi. Ok, ok. Estoy esperando a que mi amiga Liliana se conecte porque ella también va a hablar conmigo. O sea, ya saben que desde el podcast Con la Fuerza de mi Voz estamos tratando estos temas, ¿verdad? Tan importantes hoy en día. Les cuento ahorita en lo que se conecta mi amiga y que yo le doy el acceso en vivo. Les cuento que mañana y toda esta semana va a estar el film, ¿cómo se dice? El Festival de Cine Mexicano. Va a haber un montón de películas muy buenas. Este festival cada año lo trae Artes de México. Entonces es súper importante y súper bonito porque tiene un montón de películas mexicanas y las proyectan. Y ahorita, pues ahorita precisamente está ahorita el festival. Yo pensé que lo traía Artes de México, según yo, sí. Aquí está el Film México, se llama Film México. Se llama Film México porque pues lo trae México, ¿verdad? Pero están todos, obviamente todos invitados. Y lo bonito es que son películas en español y obviamente pues películas mexicanas, ¿verdad? Bueno, no todas son mexicanas porque también va a estar... Amiga, dice, eres increíble. Ay, gracias. ¿Qué haces aquí, Emiliano? ¿No quieres a descansar? Bueno, está bien, métete porque es un tema súper importante que creo que tenemos que tocar, amigo. Creo que tienes que ser parte de este podcast un día, hablar precisamente sobre la violencia contra la mujer que son niñas, jovencitas, adultas, ancianitas. Entonces hay que hablar un poquito de eso, Emilio, porque pues creo que es importante, como tú siempre lo has dicho y me lo dijiste personalmente, que nadie más pase por cosas, por violencia, ningún tipo de violencia. Entonces, el 25 de noviembre de este mes, pues es el Día Internacional de Lucha para la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Todas las niñas, hay que enseñarles de que, no solamente de que no te dejes, y tú, no, sino que también, pues, a los niños, ¿verdad? De enseñarles a los hombres de que no se deben de, ¿qué dice? Lista, mándame la, a ver, te voy a tratar de meter a live, amiga. Mándamela, tú no me puedes, mandar la solicitud. A ver, te voy a invitar. Te mando la solicitud, Liliana. Y lo que estaba comentando antes de que es que vamos a tener este festival y vayan todos los mexicanos va a ser gratis para todos los mexicanos. Obviamente los mexicanos nacemos donde se nos da la rechiflada gana, entonces todos somos mexicanos. Sí, dice Emilia que recién despertaron. Qué bueno que descansaron un poquito amigo. Aileen, tú, todos ahí, tu familia. Ay, amigo, bueno, se me entrecorta la, no Hola amiga, recuerdo. ¿ya me ves? Ya estás adentro. Ah, ok, perfecto. Entonces ya estamos aquí, pero los invito a todos. Mañana va a ser la proyección de Pablo Telechea y su película, ¿verdad? Habla de los trabajadores jornaleros. Vayan. Entonces, si llegan y dicen, yo soy mexicano, pues gratis. Entran gratis. Bueno, todos son mexicanos, porque todos los mexicanos vamos a entrar gratis. Entonces, todos somos mexicanos, y hay muchos que son más mexicanos
que el mole, así es que pues vayan, yo voy a andar por ahí mañana a las 7 con mis amigochas, entonces vayan. Y bueno, ya entrando en tema, bueno, les quiero decir rápidamente que se llama Broadway Center Cinema. Es ahí en Salt Lake, ¿ok? Para que vayan, porque va a estar padrísimo, es una muestra de cine. Oye, déjenme ver si aquí tengo la direct, pero así se llama. Es la 14ª edición, fíjense, 14ª edición del 13 al 20 de noviembre en el Broadway Centre Cinema. Le voy a dar la dirección rápidamente. 111 East Broadway, 300 Sur, Salt Lake. Y también anunciarles que se vienen grandes cosas porque estuvimos el domingo, mi querido amigo Emilio me presentó ahí a la cónsul de Guatemala, Moraima se llama, y estuvimos platicando sobre violencia doméstica y qué tan importante es este tema. Ya me voy a poner hasta acá porque si no me ven una carota ahí. Y platicamos de hacer cosas en conjunto porque ella viene de Colorado y platicamos de hacer cosas en conjunto porque justo comentábamos, amiga, que el 90% de las deportaciones, fíjense, el 90% de las deportaciones de algunas personas que cometen algún crimen está relacionado con la violencia doméstica. Imagínense qué fuerte está eso. A ver, déjenme ver cómo nos vemos, si nos vemos las dos. Ya estoy aquí. Ya. Hay que nos soplen cómo nos vemos, porque ahorita es con lo que me estoy pegando para ver si puedo ver en otra pantalla, porque como que el celular siempre engaña. Sí, pero ya yo, fíjate, estoy tramitando un celular y tengo otro celular, amiga, y aquí ya estoy, y puse también mi compu, y estoy verificando y ya, nos vemos, pues, bien. Muy bien. Estamos viendo bien, ¿ok? Y la gente nos tiene que estar ahí viendo. Déjame aquí nada más rápidamente conectarme también. Y bueno, este programa es un programa especial del podcast Con la Fuerza de mi Voz, porque estamos recordando el 25 de noviembre como la fecha que se conmemora o que se recuerda es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Como hemos dicho, hay muchísimas luchas, hay muchísimas cosas que tenemos que cambiar, pero específicamente, pues hoy vamos a hablar sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Próximo 25 de noviembre se va a conmemorar ese día. Y quería, amiga, darles un poquito de contexto sobre el 25 de noviembre, porque este 25 de noviembre lo instauró la ONU, las Naciones Unidas, en 1999. Pero fue después de una lucha fuerte de las feministas, porque desde 1981 muchos grupos feministas estuvieron abogando porque era necesario un día en donde recordáramos que es necesario eliminar la violencia contra la mujer. Propusieron el 25 de noviembre, porque el 25 de noviembre es una fecha en donde se desviven, ojalá que no nos quiten el Facebook, no es tan estricto, pero sí asesinan a 3 mujeres en República Dominicana. Estas 3 mujeres eran las hermanas Mirabal y ellas estaban luchando contra la dictadura de Rafael Trujillo allá en República Dominicana. Mis amigas de Dominicana, si nos están viendo, ojalá que un día nos puedan compartir esta hermosa historia. Bueno, trágica, pero es una historia de lucha y de fuerza, en donde ellas, pues tú sabes, cuando en la época de las dictaduras, la gente pues andaba clandestina, luchando, dando información, y estas hermanas, que eran 3 hermanas de ahí, de República Dominicana, las 3 se llamaban Irmas, pero se llamaba Patria, Minerva y Teresa. Entonces ellas fueron las 3 asesinadas el 25 de noviembre del 60. Y bueno, obviamente como en todas las dictaduras pasó la dictadura, etcétera, y entonces empiezan a grupos feministas a partir del 81, de 1981, empiezan a abogar porque se ponga este día de eliminación contra la violencia a la mujer,
y que sea en honor a estas tres heroínas que estuvieron luchando contra la dictadura allá en República Dominicana contra Rafael Trujillo. Entonces, en el 99 se instaura y pues ya se hace como que formal, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar hoy, amiga. Justamente vamos a hablar de una película, ¿verdad? ¿Cómo se llama la película, amiga? Tú dinos. Durmiendo con el enemigo, pero nada más para sumar a lo que estás comentando, incluso también hay por ahí otra recomendación cinematográfica, se llama El tiempo de las mariposas, es una película en la que sale Salma Hayek y precisamente trata sobre la vida de estas hermanas, sobre lo que vivieron y bueno, toda la situación que vivieron durante esa dictadura en República Dominicana, que efectivamente pues las mujeres también son como parte de esa violencia en particular. Incluso, si no me equivoco, es Minerva la que estudia derecho y se vuelve abogada, pero precisamente por esta cuestión de la dictadura, la dejan estudiar, pero al final le dicen, pues ya te dejamos estudiar, pero no te vamos a dejar ejercer, ¿no? Y entonces está muy interesante, la verdad, si tienen oportunidad, aparte de ver Durmiendo con el enemigo, que es de la película que vamos a hablar el día de hoy, pues también pueden ver esta película, El tiempo de las mariposas, está muy interesante, es muy buena, véanla. Sí, porque así por lo menos, o sea, así conocemos el contexto. Estoy compartiéndolo en vivo, amiga, por eso me ves aquí como que Sí, no te escribiendo, preocupes. pero creo que es importante saber de dónde vienen, ¿verdad? Súper importante, obviamente, eh, participar en cualquiera de las actividades que en las nos podamos sumar, incluso en el día a día, para eliminar la violencia contra la mujer, pero también es importante conocer de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Tienen una razón de ser. Entonces, sí, efectivamente, vamos a ver esta peliculita, vamos a analizarla un poco, que fue una película muy fuerte, en donde salía Julia Roberts, y en esta película que se llama Durmiendo con el enemigo, eh, bueno, quería dar unos datitos rápido fíjate, fue en el 91 que salió esta película y, Así es. Julia Roberts tenía 22 años, o sea, era una niña. Es una película muy fuerte, que si no la han visto, se la súper recomendamos. Entonces, Julia Roberts tenía 22 años y está basada en una novelita, una novela de Nancy Price que escribió en el 1987. Entonces, ¿de qué trata esta película? Bueno, trata de su personaje que hace Julia Roberts, que se llama al principio. Creo que vamos a dar algunos spoilers, ¿verdad? Sin decir totalmente la trama, pero sí hay que dar algunos spoilers porque, bueno, hay que Claro. explicar por qué elegimos esta película. Y básicamente trata de la historia de Laura, que es una mujer muy joven, casada con Martín, que es un hombre con mucho poder económico, obviamente, ¿verdad? De un empresario, tiene un encanto, eh, pues después nos damos cuenta que es un encanto narcisista, pero muy superficial, y obviamente él tiene una de sus características más fuertes es que él tiene una necesidad de control. Yo incluso cuando decía una necesidad, bueno, no sé si sea algo, una necesidad el tener ese control, pero él sí ejerce ese control bien fuerte sobre esta Laura, ¿verdad? Que es su esposa. Y creo que una de las cosas, bueno, para no entrar en el siguiente tema, pero lo que quería decir es que vemos esta relación como es una relación muy violenta, de mucho control, en donde él le dice qué tiene que hacer, que tiene que tener todo perfectamente limpio, que tiene que estar ella perfectamente lista, tiene que pedirle permiso para todo, y cómo atrás de ese aparentemente hogar perfecto, ¿verdad? Con muchos lujos, con muchas comodidades económicas, pues esconde un infierno de violencia física y psicológica. Entonces, un día Laura decide pues salir de ahí y es tanto el control que la única forma en la que ella se da cuenta que puede salir de ahí es
pues muerta, ¿verdad? Básicamente muerta. Entonces, era una cosa ahora la otra, porque o él perpetraba el crimen o ella salía de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace en una noche de tormenta? Ella se sale y finge su muerte, finge la muerte, su propia muerte, y huye, desaparece, cambia de nombre, cambia de identidad, y se esconde ahí en un pueblito remoto, y de Laura pasa a ser Sara, y ahí conoce a un muchacho, otro joven, que es un profesor, y empiezan como que una relacioncita ahí, tranquila, ¿verdad? Él es pues como tranquilón, pero este Martín es un hombre que es un hombre totalmente controlador y violento, pues no se queda como que tranquilo de decir, bueno, ya se murió. Por algunas razones él descubre que no está muerta y entonces empieza a buscarla como un loco. Aparte de que tiene poder económico, pues obviamente la empieza a buscar ahí como un loco y pues spoiler alert, la encuentra. Es una historia que te mantiene al filo del asiento, que te mantiene con el corazón así al mil. Yo la vi en su momento y la vi varias veces, porque me gusta bastante, pero esta vez que la vi para analizarla, ay, no me inventes, así el corazón estaba como yo. Aunque yo ya la había visto, pero la recordé nuevamente y en otro contexto, pues obviamente es muy fuerte la película. Entonces, les empieza a hacer la vida imposible a a esta Sara y Ben, ¿verdad? Que son ahora, es ella con una nueva identidad. Y creo que es súper importante esta película, porque nos muestra un montón de cosas, amiga. ¿Tú qué opinas? Sí, exactamente, coincido contigo. Es una película que yo había visto hace tiempo, como dices tú, ahora la volví a ver para platicar con ustedes, pero sí creo que parte de esto de que te mantiene como que en tensión es cuando tú también ya has estudiado o has conocido casos de violencia que son reales, pues claro que lo ves muy bien reflejado en la pantalla, ¿no? Más adelante les vamos a platicar a lo mejor finalmente, y sobre todo el cine de Hollywood pues no tiene como un objetivo educativo, ¿no? Sino de entretenimiento, pero creo que para el tiempo en que fue realizada la película, pues sigue siendo muy vigente, ¿no? Por todo lo que señalas. Y ahorita, si me permites, pues me gustaría así como que puntualizar algunos puntos que de alguna manera también ya hemos tratado en los anteriores episodios con la fuerza de tu voz y que se pueden ver muy bien reflejados con relación a esta violencia doméstica. ¿Se Exactamente. ¿Mande? Sí, entonces mira, una de las cosas que, por ejemplo, se puede ver reflejadas en esta película que dices tú, se estrenó en 1991 y casi ya son prácticamente 35 años de su estreno, o sea, es así de wow, pues sigue reflejando lo que les comentaba, ¿no? Como que ciertos puntos. Uno de ellos es el aislamiento que pueden vivir las mujeres dentro de relaciones de violencia. A mí me encanta la parte en que como que lo simbolizan a través de esta casa que tienen porque es en la playa y principalmente está hecha como de cristal, o sea, se ve todo hacia el exterior. Entonces de repente parecería eso, ¿no? Como una prisión, muy elegante, muy bonita, pero pues una jaula al final de cuentas, ¿no? En donde solamente son ellos dos y pues este control que ejerce el hombre sobre la mujer es no solamente económico, porque él es el que trabaja, sino también incluso social, ¿no? En el que él es el que decide a qué eventos sociales van a participar, cuánto tiempo van a asistir, ¿no? Como que desde ahí ella empieza a notar el control que él ejerce sobre ella, incluso también como este punto de la manipulación psicológica, eh, que incluso llega hasta la forma en que ella debe de vestir y lo que debe de usar, ¿no?
Y otra de las características que también podemos ver es el miedo constante con la que ella vive, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto del ciclo de la violencia y es evidente que ella también en algún momento, o sea, le cuesta trabajo hasta expresar lo que quiere o lo que desea porque está esperando como estas expresiones de agresión de su parte de él, ¿no? Entonces, y a pesar de que de que aparentemente pues a lo mejor no pudiera ser tan difícil escaparse, pues sí lo resulta, ¿no? Entonces creo que otra de las cuestiones que aborda muy bien la película es esa dificultad para que a veces las mujeres si no es escapar, como que para que se puedan deslindar o zafarse de ese tipo de relaciones, pues no es una situación tan fácil. ¿Qué opinas, Rocío? Sí, definitivamente, pues obviamente recomendamos esta película y como dices, es el claro ejemplo, la clara expresión de uno que la película sigue más vigente que nunca, aunque no haya sido el propósito de Hollywood ponerlo, hablar del tema, pero lo pone por lo menos en la mesa como platicábamos. Y cómo es tan vigente hoy en día. ¿Cómo es que dice saludos? ¿Cómo es que esta película nos trae a la mesa el debate o por lo menos estar comentando el que están sucediendo estas cosas detrás de un lugar en donde supuestamente, por ejemplo, el hogar, donde supuestamente tendría que ser un lugar seguro, ¿verdad? Algo que las feministas siempre hemos dicho, o sea, que detrás de las puertas del hogar pasan muchas cosas que no se externan. Uh-huh. Entonces, creo que esta película pone de manifiesto eso, que ese hogar que se veía perfecto, ¿verdad? Donde había una economía estable, pero también había muchísima violencia psicológica, muchísimo control, y obviamente estaba ejercido contra Julia Roberts, ¿verdad? Contra la esposa. ¿Qué hacía este personaje de Martín para que nosotros pudiéramos decir que estaba ejerciendo esa violencia contra ella? Bueno, tenía una obsesión con el orden y quería que la esposa, que en este caso era Laura, lo hiciera todo perfectamente, ¿ves? O sea, yo soy súper ordenado, súper estricto, pero yo creo que tú también, y la obligaba a hacer exactamente como él. Otra cosa es que le tenía que pedir permiso. Recuerdo muy bien la escena en donde están comiendo en un desayunadorcito y entonces ella le dice, oye, ¿puedo ir a tal lado? Y él le dice, ¿para qué? No lo necesitas, no sirve así, tú tienes todo aquí en la casa. Dice, no, es que quiero comprar ciertas cosas, porque bla, bla, bla. Y él como que, no sé, deja de pensarlo. Y entonces ella se levanta y se asoma en un balcón que está muy bonito y toda su mirada cae, porque también está Julia Roberts, una super actrizaza, entonces toda su mirada refleja ese vacío, esa tristeza, esa frustración de no poder hacer lo que ella decida, ¿verdad? Porque ese es el control, de que no la deja decidir por ella misma, sino que él la controla como totalmente, hasta cómo se viste, como tú lo decías, e incluso el exigir tener una relación sexual no consensuada, que eso es súper importante, ajá. No porque yo iba a estar en un lugar con una persona y si al final yo dije que no, es no, no importa si es mi esposo, no importa si es mi amigo, no importa si es mi novio, no importa si es alguien mayor que yo, ¿verdad? Que está ejerciendo ese control sobre mí. Si yo dije no, es no. Y obviamente golpearla, ¿verdad? Cuando algo que él no considera que esté perfecto, pues la golpea, ¿verdad? Entonces, por eso era tan fuerte. En ese momento, en los 90s, sale esta película, que, perdón, que a todo el mundo se le hizo como que súper fuerte, ¿verdad? Era como ver en la pantalla lo que muchos de los hogares estaban viviendo en ese momento. Creo yo que uno de los ejemplos más claros, amiga, de eso fue la pandemia, que era lo que yo quería traer a colación. Es Claro, que, ¿me escuchas? sí, claro, sí, sí, Ok, sí.
Ajá, en pandemia, amiga, tú sabes que muchos de los hogares sufrieron violencia, porque el encierro era estar ahí 24 horas y entonces ya las mujeres, los hombres ya no salían, la mujer ya no podía salir y entonces se incrementaron los casos de reportes por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo llaman violencia doméstica, en México es violencia intrafamiliar, ¿no? Sí, así es. Es muy importante esto que estás comentando. Efectivamente, en ocasiones, pues, se cree que las mujeres están libres de peligro por estar dentro de casa y desafortunadamente no es así, ¿no? Estadísticamente, desafortunadamente, muchos homicidios o feminicidios suceden incluso adentro de los hogares de las víctimas, ¿no? Entonces, como dices tú, una situación de pandemia, pues lo que hizo fue como disparar a lo mejor algunas situaciones de violencia. Incluso también quería comentar algo que había mencionado la maestra Susana en el anterior episodio, que era con relación a que a veces, y retomando este caso de la pareja de Julia Roberts en la película, ¿no? Que esta situación de control, de repente hasta parecían que son algunos signos de una cuestión obsesiva compulsiva. Sin embargo, bueno, como mencionaba la maestra Susana, no necesariamente tiene que ver, o esa idea de que la gente violenta pues es como que tiene una enfermedad mental, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación social en donde desafortunadamente toda esta situación de masculinidad pues es lo que ha reforzado por mucho tiempo los estereotipos de que el hombre debe de ejercer fuerza, debe de controlar, y entonces es el que debe de tener esta responsabilidad económica y el rol que debe de ejercer la mujer, ¿no? Incluso lo que mencionas también es muy importante, o sea, no porque exista una relación incluso de matrimonio, quiere decir que las relaciones sexuales todo el tiempo sean consensuadas, ¿no? Podemos hablar ya incluso de abuso, aun cuando exista un lazo y ya como es lo del matrimonio, aun cuando no sea consensuada la relación. Es decir, puede haber violencia sexual incluso entre parejas que estén casadas. Exactamente, yo creo que es algo que de lo cual no se hablaba. Afortunadamente ya es un tema que de manera recurrente lo estamos tocando porque lo que sucede en ese hogar donde aparentan todo ser perfecto, pues al contrario, ¿no? Está manchado de violencia a más no poder. Además de que nos muestra muy claramente lo que es el ciclo de violencia, que muchas veces hemos hablado de él, ¿verdad? En donde el ciclo de violencia que es como un circulito, ¿verdad? En donde la persona que está violentando, en este caso el esposo, eh, ejerce el control total, o al menos eso es lo que quiere hacer, ¿verdad? Que quiere ejercer el control total sobre su esposa, después la humilla, la amenaza, explota, y entonces ya llega todo esto es violencia, ¿verdad? Es violencia psicológica, decirle groserías, decirle que minimizarla, rebajarla, decirle que es, no sé, es un inútil, que no hace bien las cosas, que nada, todo lo que hace está mal. La amenaza obviamente le dice que todo tiene que estar perfecto y que si no hace lo que él dice, pues entonces él está mal, la va a golpear. Y llega a ese punto de violencia máxima, que es la violencia física, y entonces después viene la manipulación y la supuesta luna de miel, ¿verdad? De donde ya él como que dice, llega el punto en donde el agresor pide disculpas, o si no pide disculpas, entonces la trata de mimar, de darle cariños, y entonces ejerce otra violencia que es la manipulación y además el abuso sexual dentro de un matrimonio, ¿verdad? Y Sí, obviamente, como comentábamos aquí, eso está totalmente documentado por muchísimos escritos feministas también. sí, de hecho, fíjate que otra de las situaciones que resalta la película
precisamente es esta necesidad como de huir, ¿no? De esa relación, aunque lo podemos traducir como el intentar salir de ella. Entonces, también es importante hacer conciencia de que desafortunadamente en ocasiones las víctimas no es al primer intento el que logran zafarse de ese tipo de situaciones, ¿no? Sino en ocasiones pues llegan a ser varios los intentos hasta que la víctima logra salir, como dices tú, incluso de ese círculo de violencia. Sí, de hecho, la OMC dice, la Organización Mundial de la Salud dice que estadísticamente una mujer sale o logra zafarse de una relación de violencia hasta el séptimo intento. O sea que ella tiene 7 veces trata de dejar esa relación y hasta el séptimo intento, entonces ya logra salir eso. Y tristemente, pues muchos no llegan a eso, ¿verdad? Se comete el feminicidio y no llegan a eso. Y creo que eso es algo súper doloroso porque estamos hablando de mujeres, de madres de familia, hijas, hermanas, etcétera, ¿no? Recordemos que este programa lo estamos haciendo de manera especial porque estamos hablando del 25 de noviembre que se recuerda o se conmemora la lucha contra la eliminación, no, ¿cómo es? Se conmemora la eliminación o que trabajo para la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿verdad? No estamos contra la Claro, que sería un dato importante, ¿no? En comparación a lo mejor al tiempo de 1991, que ya lo hemos dicho, o sea, evidentemente falta mucho trabajo por hacer con relación a la prevención y a la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, bueno, pues en comparación a esos años, evidentemente, pues se han dado eh, pasos grandes e importantes, ¿no? No solamente a niveles institucionales, sino también legales, e incluso en este tipo de espacios, ¿no? Es esa película lo que sí tiene dentro de las cosas rescatables es precisamente pues que habló de un tema que no era tan común en el tipo de cine, ¿no? Comercial, y mucho menos de Hollywood. Ajá. Voy a leer algunos comentarios, amiga, que están aquí, la gente comentando. Bueno, pues primero, muchas gracias por conectarse, gracias por comentar, gracias por compartir este live. Creo que es importante que la gente sepamos de lo que hoy en día es la lucha contra la violencia, ¿verdad? Que debemos de eliminar esa violencia contra la mujer. Obviamente estamos en contra de todo tipo de violencia, pero hoy específicamente estamos hablando de la violencia contra la mujer. Y vamos a saludar ahí anda por ahí Arturo Puente Lomelí, que nos dice psicología y mucho más. Ay, etiquetó a psicología y mucho más. Gracias, Arturo. Liz Rodríguez, saludos amiga. Ella tiene mucho que decir porque los signos violentos. Luli, saluditos Luli, allá en México. Dice, saludos chicas guapas, Magda, gracias. No nos pusimos de acuerdo y las dos traemos el gorrito, amiga. Sí, Venga, es pues lo para que que vean. estaba viendo, que nada más me faltaron los lentes porque luego Porque, brillan demasiado aquí con porque, con la porque, luz, pero ¿ya? sí, amiga. Bueno, yo sabes que yo he estado de gatona desde siempre, entonces me lo voy a quitar para estar igual. Eh, Moni Ben, muchos saludos, dice buenas noches. Díganos qué opinan sobre el tema, díganos qué otras películas nos pueden recomendar, porque hay bastantes películas que hablan sobre el tema. Afortunadamente, como que esta película de Durmiendo con el Enemigo abrió una brecha por ahí importante. Dice, saludablemente psicología, dice, la crisis de salud de COVID-19 no solo fue física, fue también una crisis de salud mental, súper importante esto. Y por supuesto, el deber tener un encierro, entre comillas, destapó diversas problemáticas. Efectivamente, el encierro fue una psicosis social bien tremenda, ¿verdad? Natalia, mi querida amiga Natalia Solache, por favor, siempre compren su libro, ¿verdad? Si Dios y la migra me permite. Entonces, está bien bonito el libro, yo lo leí, lo tengo, por supuesto. Pero nos comenta, también esa fuerza y responsabilidad de imagen social. Los hombres también pasan por abuso en casa, en menor grado, pero igual de fuerte o tal vez lo dicen menos. Sí, claro, o sea, la problemática de la violencia que sufren los hombres es distinta a la mujer, ¿verdad?
Sí hay hombres que sufren violencia dentro de las paredes de su hogar, pero como estábamos comentando, hoy estamos hablando de la violencia, de la eliminación de la violencia contra la mujer, porque el 25 de noviembre se recuerda, se conmemora, eh, y se conmemora porque fueron asesinadas 3 mujeres, ¿verdad? Las mariposas, 3 mujeres que eran de República Dominicana en el 60, y ese día las asesinaron. Ellas luchaban contra la dictadura en aquel entonces de Rafael Trujillo. Y sí, efectivamente dice, quien ejerce violencia siempre es el responsable de la violencia. Creo que eso es súper importantísimo y yo creo que esa va a ser mi bandera de hoy en adelante, que la vergüenza cambie de bando, amiga, porque muchas mujeres no queremos hablar porque la sociedad nos condena, ¿verdad? La sociedad nos dice, no, tú, ¿por qué no te fuiste? Tú, ¿por qué le aguantaste? Tú, ¿por qué le hiciste a ese papá? Tú, ¿por qué le hiciste a esa pareja? ¿Por qué permitiste? Y el foco es en la sobreviviente, primero una víctima y después nos convertimos en sobrevivientes. Y, y yo creo que eso es súper importantísimo, ¿verdad? Decir que quien ejerce la violencia siempre es el responsable de la. O sea, nosotros no somos responsables, ni nosotros nos provocamos, ni nosotros decimos, ay, es que yo hice esto y por eso me pegó, por eso me engañó, por eso se fue, no, etcétera. No. ¿Okay? Dice Sí, Xochitl, muchos hombres se escudan que en su familia siempre pasó y las mujeres aguantaban todo. Sí, es cierto. Ah, ya no aguantas sí. nada, ya no aguantas. Y por No, último, me Natalia, gustaría retomar este último comentario, e incluso con lo que mencionaba. O sea, nosotros nunca hemos negado de que efectivamente hay ejercicio de violencia contra los hombres. Sin embargo, bueno, pues este espacio, igual que el día, pues trata también como de sensibilizar y concientizar respecto a este tipo de violencias contra las mujeres. Desafortunadamente no es un problema, ya lo hemos comentado, ni siquiera de una zona en particular, no es algo que está afectando solamente a Latinoamérica o América, incluyendo Estados Unidos, o sea, es una situación que ha sido perpetuada por siglos a través de instituciones, a través de educación, ideología, toda la convivencia social. Efectivamente, a los hombres, de repente, esta educación es muy diferente a la educación respecto a que se brinda a las mujeres, ¿no? Incluso ahora, retomando esta película también, viéndola nuevamente, pues creo que hay situaciones que incluso hasta se romantizan, ¿no? Con relación a esta parte del control, ¿no? O sea, es así, ay, ya te mantiene, ay, qué padre, ¿no? O sea, pues habría que analizar, ¿no? O sea, si es precisamente como una parte romántica o una forma de ejercer control sobre una mujer. Incluso, mm, en mi caso en particular, o sea, a mí que me encanta ver películas, o sea, y series, ahora con esta opción de las plataformas, a mí me sorprende mucho cómo de repente puedes estar viendo una serie, irlandesa, una francesa, una coreana, y vas identificando conductas de este ejercicio del machismo, o sea, bien comunes, ¿no? O sea, y estamos al otro lado del mundo y somos culturas súper distintas y sin embargo este ejercicio de violencia sobre las mujeres viene siendo como un factor en común y entonces es sorprendente. Ojalá solamente fuera pues lo geográficamente un problema ubicado, pues sería más fácil erradicarlo. Pero cuando estamos hablando de situaciones de violencia contra mujeres que vienen desde hace siglos y que se siguen reforzando muchas veces en estereotipos y que lo vemos, como les comento, o sea, a todo nivel, en todas las culturas, pues sí es un problema que sigue siendo desafortunadamente muy grave y urgente de atención, ¿no? Entonces, bueno, ya, igual lo recordamos, este espacio pues lo que tiene es precisamente pues buscar un tiempo en que podamos conversar, podamos reflexionar, sensibilizar y sobre todo concientizar sobre este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también siguen dándose muchos feminicidios diariamente, entonces pues ojalá que el día que se termine esto pues dejemos de hablar también
de violencia, pero por el momento y creo que es necesario seguir dándole, a ver si que punch a este tipo de temas en todos los espacios posibles. Ajá, entonces, en función de eso y dando seguimiento a tu comentario, aquí nos dice esta Natalia, dice también, dice, es que quiere leer su comentario, dice, como sobreviviente de violencia doméstica, te puedo decir que lo que me empoderó fue cada vez que me destacaban mis aptitudes y que yo pensaba en mis habilidades. Dice, gracias por recomendar el libro. Tengo varios pasajes donde sobrepaso el abuso de una manera positiva. Eso sí, de verdad, eso es algo súper valiente, ser sobreviviente y de algo, pues, de un hecho fuerte, feo, ¿verdad? Agresivo, violento. Renacer y construir algo hermoso, ¿verdad? Es una resiliencia que dices, wow. Saludos, Marco, por allá, saludos allá en México. Y también dices, ayuda, ¿qué hice yo? Aquí está. El último comentario. Dice, el hombre por cuestiones de género no suele ser violentado en el hogar, por cuestiones de género, ¿ok? Dice, se le sobrevalora porque es el hombre de la casa, porque nació varón. Hay familias que incluso mandarán a mujeres para atenderlos. Sírvele a tu hermano, por ejemplo. Sí, es como típico, ¿verdad? Él no lave, tú haces, porque tú eres mujer. Dice, hay un día internacional para eliminar la violencia contra las mujeres, que es del 25 de noviembre, del que estamos hablando, porque esto ha sido continuo y demasiado. Y es cierto, o sea, muchos de los días en donde recordamos ciertas cosas es porque es algo, es una cuestión que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo, y esos días pues son justamente para decir, hey, volteen todos, hay que eliminar la violencia contra la mujer, hay que, en fin, de todos los días que nosotros sabemos que hay muchos días que se conmemoran diferentes cosas, pero en particular de la violencia contra la mujer, que es el 25 de noviembre, pues es ese recordatorio para todos de que, hey, hay que eliminar la violencia contra la mujer, ¿verdad? Creo que por eso es importante, las hermanas, etcétera. No, recordemos que, y amiga, por qué crees que es tan importante que el cine hable de estos temas? O hable de, pues sí, de estos temas. Yo creo que es nuevamente esta cuestión de la relevancia, pues son los espacios en donde se están abordando y que pueden ayudar incluso para crear debates, sensibilizar, ¿no? Y concientizar respecto a estos temas. De las películas más recientes, y que creo que ya hemos mencionado también aquí, está la de Romper el Círculo, que volvemos a lo mismo, a veces no son como que películas perfectas, ¿no? Despoliando un poco esta de Durmiendo con el Enemigo, precisamente la de las críticas, pues es la participación como que del segundo galán, ¿no? Que sale en la película porque pareciera que es parte importante como para salvar a esa Julia Roberts, ¿no? Cuando en realidad, pues, si estamos tratando de estereotipos, pues como que este príncipe Salvador, pues nos sigue sobrando, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Recordemos pues que el cine pues es una industria y finalmente pues el objetivo también es hacer dinero, pero afortunadamente yo creo que hoy en día también ha sido que se han permeado temas que tienen que ver también con concientización y el reflejo de realidades que son importantes poner en discusión. Sí, exactamente. O sea, obviamente esta película toca ese tema que es súper fuerte, pero después lo romantiza un poco, ¿no? Bueno, lo romantiza, pues como dices, o sea, después conoce a Ben y otra vez, pues él es bueno, es tranquilo, y bla, bla, bla. Ok, digo, como tú dices, es Hollywood y siempre da su toque de las princesas, ¿verdad? Final, feliz. Fueron felices por siempre. Cuando sabemos que en la realidad, pues no, ¿verdad? Hay muchas cosas que después de ser violentada, una mujer, entonces tiene que sanar, ¿verdad? No tiene que volver, bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Enfrascarse en otra relación, a veces también vuelves o volvemos a caer en el ciclo de violencia y creo que eso es algo súper importante que debemos de aprender, me incluyo, ¿verdad? Todas las mujeres. Y yo decía, bueno, siempre lo he dicho y lo decía en alguna ocasión, en alguna otra entrevista, les decía, ok, a veces decimos, tú por qué no te fuiste, tú por qué no esto, tú por qué no hiciste tal, bla, 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 bla. Empodérate, mujer, que tú vales mucho, etcétera. Sí,
Pero yo también decía, no me critiques o no critiques a las mujeres que se van, que abandonan a un abusador, que están, por ejemplo, todas esas madres solteras que están luchando día a día, sacando a sus hijos adelante. Entonces, la misma sociedad las castiga, ¿verdad? Y las empieza y las critica y se burla, etcétera, ¿verdad? No, y eso es otro tipo de violencia, obviamente, pero creo que también es importante que como sociedad aprendamos y entonces las ayudemos a las mujeres o nos ayuden a decir, ok, está bien, adelante, hazlo, ¿no? No es justificación, pero si están viviendo una situación de violencia, se nos había enseñado lo que decían por aquí, ¿no? Es tu cruz, exactamente. Dice, porque es un medio de comunicación como espacio, el cine, abierto para poder comentar sobre un personaje que te identifique, hablarlo directamente sin sentirte en peligro. Sí, exactamente. Pues cuando vemos una película, pues podemos comentar del tema y nos sentimos seguras de comentarlo. Pero yo decía también eso de apoyar a las mujeres que han salido de una situación de violencia. Muchas veces la culpa recae en ellas, ¿verdad? Y yo he visto muchísimos casos y todavía en la actualidad muchas mujeres no quieren hablar o simplemente se van en silencio sin decir nada. Ya pasó, ya salí, adiós, ya no quiero hablar de eso, ¿ves? Entonces, híjole, creo que es un tema bien fuerte y bien importante porque cuando lo empezamos a hablar, vamos a ver que muchas personas están pasando por lo mismo y de alguna manera vamos a ayudar a que salgan o a impulsarlas, ¿verdad? A no criticarlas. Por eso me gusta mucho la frase de que la vergüenza cambie de bando, porque el foco no debe de ser la víctima o la sobreviviente, el foco debe ser el agresor. Ajá. Yo creo que ese debe de ser el foco, ¿verdad? No, no al contrario. Y yo encontré por aquí una listita, ¿verdad? ChatGPT, de una listita de películas que también hablan sobre el tema. Quien quiera, pues este mes de noviembre ver esas películas y empaparse un poquito del tema, sin ánimo de volver gris sus días, porque son películas muy fuertes y tristes, pero también es importante que las conozcamos. Y entonces hay una que se llama Precious, que es preciosa, que habla sobre abuso físico, emocional, y es una historia de resiliencia. Esa ya la vi. El color púrpura también, uy, no, ese sí está súper mega fuerte. Hay otra que se llama Te doy mis ojos, donde ese es un relato súper profundo sobre la violencia de la pareja. En el tiempo de las mariposas, que tú misma comentaste, amiga, que la voy a ver ahorita, la voy a buscar porque me encanta esta película. O sea, son películas fuertes, pero de muchísima enseñanza. Hay otra que se llama Tierra de Hombres. Hay otra que se llama The Burning Bed o La Cama en Llamas, que es también muy icónica y está basada en hechos reales. Ujú. La Noche de los Lápices habla sobre violencia, obviamente política y de género, porque ahí vamos a ver, no sé si ya viste esa película, seguramente ya la viste, amiga, la de La Noche de los Lápices, también, No, ¿verdad? esa no la conozco, fíjate. Ay, vela, está una película también, obviamente muy fuerte, habla sobre la dictadura en Argentina y de cómo se violentó a los estudiantes, pero también hubo un sesgo de género ahí contra los estudiantes. Ajá. La flor de la vida o la flor de mi secreto, que también habla sobre el mismo violencia contra la mujer. El secreto de sus ojos, fíjate que esa no la he visto, pero la voy a ver, ya la pongo en mi lista. Y También obviamente es muy Telma, buena. Esa ay, sí la esa conozco. la voy a ver, no la he visto esa. Y Telma y Luis. Esa ya la viste, ¿no? ¿Cuál? Telma y Luis es una Ah, clásica, sí. una chica de estas dos señoras que huyen y huyen de una cuestión muy violenta, es una violación. Y tiene un final épico, pero, pero esas son algunas de las películas que hablan sobre violencia doméstica. Saludos, Ruth. Ah, pues Ruth 3, porque anda también. Ruth, un saludote a todos los que están conectando. Xochitl también. Y y Oigan, y aprovechando ahorita que hay gente conectada,
Y bueno, para los que ven después el video, pues déjanos también en los comentarios, ¿no? Sobre qué temas les gustaría que abordemos, porque pues ahorita ya casi estamos a final de año, pero pues esperemos seguir con el proyecto el año que entra, ¿verdad, Rocío? Sí, continúa con el proyecto y ya le estamos dando un poquito más de forma porque tú ya viste el Spotify, yo el YouTube. Ahorita voy a bajar este y ya me di cuenta que el otro video no se subió porque se quedó como pensando ahí la computadora. Ok. Pero ahorita ya le puse y entonces estoy muy contenta porque un año. Exactamente, estamos de mantenerles largos, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlos, pero efectivamente estamos cumpliendo ya nuestro primer aniversario con la fuerza de tu voz. Qué Exactamente, bello. con la fuerza de mi Ay, voz, no, de la mi tuya voz. te... Y creo que la fuerza de nuestra voz ha llegado bastante lejos, amiga, y me da mucho gusto porque son temas que yo siempre lo digo, platíquenlos mientras están cenando, platíquenlos con los amigos, con las amigas, creo que es súper importante. Son temas difíciles también, ¿verdad? No debería ser algo pues que debamos de platicar, pero es importante. Hoy hablaba con una amiga, Aileen, de la importancia de que las jóvenes sepan de todos estos temas, porque también hay violencia, mucha violencia ejercida desde el noviazgo, desde que los chavitos están conociéndose y demás, desde ahí empieza la violencia y desde ahí nosotros tenemos que erradicar esa violencia y entender tanto que los hombres como las mujeres entiendan que no se debe de ejercer absolutamente ninguna violencia y menos si es de tan chiquitos, ¿no? O sea, desde chicos hay que como que hacer cosas para que los jóvenes hoy en día entiendan, ¿verdad? O, no sé, todas amigas, ¿qué Sí, opinas? sí, toda la razón, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Desafortunadamente, pues siguen dándose cotidianamente casos, uno va leyendo las películas que estamos hablando de ficciones, sino desafortunadamente las notas, diariamente pues te siguen poniendo en alerta sobre todo este tipo de casos, ¿no? Y lo que mencionabas, desafortunadamente pues no todas logran salir con vida de ese tipo de situaciones de violencia. Exactamente, y te lo digo porque pues obviamente nosotros de primera mano lo sabemos en donde se ejerció demasiada violencia desde antes en contra de mi hermana y en contra de muchas hermanas, hijas, madres, de que historias que yo he conocido son es una constante de violencia, de psicológica, emocional, económica, física, eh, social, ¿verdad? Violencia, 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 hasta que el punto máximo de la violencia, pues es arrebatarles la vida, ¿no? Mujeres inocentes, ¿verdad? Hermosas, preciosas, nuestras hijas, hermanas, madres. Y yo creo que eso es lo que queremos evitar. Tanto la violencia obviamente afecta a hombres y mujeres y dentro de una misma relación también, pero pues imagínate, o sea, llegar a esa máxima de violencia que es el feminicidio. ¿Verdad? Claro que sería como nuestro deseo, ¿no? Colaborar y pues tener nuestro granito de arena para que el día de mañana pues el mundo que vamos a heredar precisamente a las próximas generaciones pues sea un mundo libre de violencia hacia las mujeres. Nos dicen aquí también, felicidades por mantener con la fuerza de su voz y muy buen trato diversos temas. Muy bien, sí, muchas gracias. Bien tratar diversos temas. Dice, buenas noches. Ya casi nos vamos, Saludos, pero Susi. ¿eh? Eso Es sí, que es ¿verdad? la página de Susana, sí. Sí, Susana, muchas gracias porque nos diste una súper, yo, ojalá que para el próximo año la contemplemos, obviamente, amiga, porque de verdad hay muchísima información que nos puede compartir y nos puede ayudar a tratar todos estos temas. Vamos a venir con nuevos temas, obviamente, ¿verdad? Nuevos temas, nuevas cosas, a ver qué más se nos ocurre.
pero sí queremos seguir obviamente con este podcast, con la fuerza de mi voz, porque todos tenemos una voz y tenemos que usarla y saber que tenemos fuerza en esa voz, o sea, que nuestra voz pueda llegar y retumbar en todo el mundo, en toda la sociedad. No te quedes callada, yo es lo que yo diría, no te quedes callada, háblalo, 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 con quien tú quieras. Una vez que lo vayas a hablar, después va a ir, dice aquí Francisco Reyes, me encanta el comentario donde dice hombres y mujeres. Sí, sí, exactamente, o sea, hay violencia también en contra de los hombres, obviamente es otro tipo de violencia, pero sí, saludos también al compa Javi, por ahí andaba, ya no puso su comentario, pero nos mandó saludos. Y sí, obviamente hay que hablar, nosotros también vamos a hablar sobre violencia ejercida contra el hombre. Y decíamos que era un poquito diferente porque también hay hombres que ejercen violencia contra los hombres. Y el mismo sistema los maltrata, ¿verdad? El mismo sistema machista, la verdad. Hoy estamos hablando de violencia contra la mujer porque se conmemora el 25 de noviembre y es por eso que estamos haciendo este podcast, ¿verdad, amiga? Un programa especial. Sí, de hecho, porque bueno, pues hace poco tuvimos el de la maestra Susana y de hecho, bueno, pues ha sido un espacio donde hemos hablado de diversos temas y no estamos cerradas, incluso tuvimos por ahí la conversación con Arturo Puente de nuevas masculinidades y claro que sí, o sea, los consideramos, entonces ya veremos cómo vendemos alguna sesión que esté dirigida también para los hombres, ¿no? Que es importante. Y amiga, ¿por qué tú piensas que la violencia no es un asunto privado? Porque yo comentaba que muchas veces no se habla de esto o se habla de manera muy secreta o muy a tu mamá, a tu mejor amiga, pero que no se entere nadie que estoy siendo violentada. Pero ¿tú por qué crees, como psicóloga, verdad, de la UNAM, eh, por qué crees que la violencia no es un asunto privado? Creo que es algo importante con lo que podemos ir cerrando un poquito el tema. Sí, pues vamos a ver que una de las realidades que existen para salir de ese tipo de situaciones, pues va a ser a través de redes, ¿no? Y no estamos hablando de las digitales, ¿no? Sino de las sociales en las que existen hoy en día asociaciones, grupos, instituciones que se dedican precisamente a brindar tanto acompañamiento como asesoría legal a las mujeres. Entonces, cuando tú quedas callada o lo haces, este problema lo haces solamente privado en el sentido de no hablarlo con nadie, pues evidentemente pues esto va a dificultar en ocasiones el que puedas obtener ayuda la que requieres como para salir de ese tipo de situaciones. Incluso pues es una cuestión que tiene que ver mucho con la cultura y lo social, ¿no? Hace rato que lo mencionabas, la primera frase que se me venía a la mente es esto de que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y entonces pareciera como que entonces es tu problema resolverlo y ver cómo sales de la situación, cuando en muchas situaciones pues vamos a ver que es importante pues tener el apoyo de alguien más para poder salir de este tipo de problemas. Sí, exactamente. Entonces yo también, ¿verdad? Para concluir, creo que el asunto de la violencia ejercida contra la mujer no es un asunto privado o que nos debe dar vergüenza, porque para empezar es una violación de los derechos humanos, ¿verdad? El ejercer control sobre otro individuo, en este caso la mujer, no la estás permitiendo decidir por sí misma, afecta a toda la sociedad, ¿verdad? Una es esa violencia. Número dos, la víctima no es responsable ni provoca absolutamente nada de esa violencia, ¿verdad? Entonces ella no es responsable y obviamente las que sobreviven y salen de esas relaciones son sobrevivientes, resilientes, que logran muchas veces de un hecho traumático y horrible hacer grandes cosas o hermosas cosas en su vida, no solamente estoy hablando de la vida pública, pero en su vida. Entonces nos afecta como sociedad también y obviamente se requiere de la intervención del Estado y de la comunidad. Entonces no es una cuestión que debamos de callarnos,
porque además el silencio protege al agresor, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto que han sido violentadas las mujeres de diferente forma, o las niñas, o los niños, ¿verdad? Obviamente, ya hablando primero de la violencia, y el quedarnos callados, el agresor sigue violentando, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de castigo ni nada, sino más bien es una cuestión de prevención, de que si ya ejerció violencia contra una persona, pues la va a seguir ejerciendo contra otra y contra otra, ¿no? Entonces, creo que es importante el por qué no debemos de quedarnos calladas y el por qué no es un asunto privado, no es que los trapos sucios se lavan en casa y el hogar entonces se vuelve en esa cárcel y se vuelve en esa, no nada más es una cárcel, sino en una, como en esas cárceles en donde se castigaba a las personas, ¿verdad? Y entonces la mujer está viviendo en carne propia eso, y entonces por eso no es un asunto privado, porque cuando sale a la luz, entonces puedes, o hay una gran posibilidad de poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, para mí la conclusión es esa, para mí la conclusión es decir, que la violencia cambie de bando y que, aquí lo escribí, la violencia contra la mujer no es privada, es un crimen que nos involucra a todos. Callar protege al agresor y hablar salva vidas. Por eso nosotros, cuando pensamos en el nombre del podcast, es la fuerza de mi voz. Pero no es mi voz, Rocío, o mi voz, Liliana, sino que cuando alguien diga, voy a escuchar el podcast con la fuerza de mi voz, que diga eso, que su voz tiene fuerza y se puede escuchar en todos lados. Entonces, no hay que quedarnos calladas. Recordemos este 25 de noviembre de lucha contra la violencia ejercida hacia la mujer, que es el día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Recordarlo no solamente como algo, sino de verdad ejercer y hacer cosas para que esta sociedad cambie, amiga, y que esta violencia vaya disminuyendo día con día. Creo que eso es súper, súper importante. ¿Tú con qué concluirías, Lili? Yo creo que con eso, ¿no? Lo que les comentaba, yo creo que es un problema social, es un problema importante erradicar la violencia contra las mujeres y precisamente reflexionar con que todos hacemos una diferencia y todos podemos contribuir de alguna manera. Como dice Rocío, algunos alzando la voz, otros apoyando y otros difundiendo este tipo de contenidos. Si lo pueden crear, mucho mejor. Pero todo suma esta causa. Exactamente. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a concluir este podcast. Pero yo quería concluirlo con una frase que nos puso aquí Arturo Fuente Lomelí, que pues es nuestro fan destacado, ¿verdad, amigo? El palero. ¿Qué dice? La vida, espera, ¿sí me estás escuchando, amiga? Liliana. Sí. Dice, la vida de las personas es un asunto público, implica preservar la salud física y mental. Lo contrario debe ser penado, al igual que es penado eliminar cualquier posesión. Acá digo, eso último no lo entendí, pero entonces, efectivamente, ¿no? O sea, recordar que cualquier película que retrate cualquier tipo de violencia no se compara con la violencia que puede una mujer estar viviendo en carne propia en el día a día, ¿verdad? En algo real. Eso es lo que yo quisiera que toda la gente supiera. Y que si tú estás ahí y estás sufriendo algún tipo de violencia, que puedas hablarlo, que te puedas acercar a alguien. Si tú quieres de manera discreta, tampoco es a fuerzas de que yo lo voy a hablar en público, no, pero sí empezar a hablarlo para que tu voz empiece a tomar fuerza y a tomar fuerza. Y que realmente, bueno, en Fundación Gaby Ramos nosotros estamos abiertos a ello, pues a ayudar, apoyar a las mujeres que están viviendo esta violencia, a las familias que están viviendo violencia doméstica. Si tienes alguna situación, nosotros te podemos orientar un poquito
Nos puedes seguir en las redes, ¿verdad? Se llama Justicia para Gaby Ramos. También desde mi Facebook, Rosy Bennett. También Lili seguramente que te podría un poquito orientar. Y Fundación Gaby Ramos nace de esa necesidad de que nadie viva lo que nosotros vivimos. Nos puedes marcar al 385-345-5077 y con mucho gusto te vamos a apoyar. Y pues muchas gracias, amiga, por esto se me pasó el tiempo, no inventes, rapidísimo. Bueno, un placer como siempre estar contigo, amiga, y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy. Y bueno, pues no dejen de seguirnos y si pueden ahí dejarnos su comentario, se los vamos a agradecer muchísimo. Gracias, Oli, un saludote, Oli, Carla, mis expats que andan por ahí conectadas. Saludos a todos los que se conectaron, a la más perrona también, como siempre, gracias por su apoyo. Y pues nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana en el cine, 7 de la tarde, Broadway, Cinemas. Ahí vamos a andar echando el relajo, amiguita. Te quiero mucho, amiga. Te mando un abrazote y ya vamos planeando. Amiga, te quiero. Que viene lo bueno, viene lo bueno. Vaya a todos. Y pues me voy a desconectar porque, bueno, ahorita, porque si no se me ve mi cartel. Ya. Ok, amigos, pues muchas gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros y todos sus comentarios. Les presumo mi gorrita de New York, creo que fui para allá. Está bonita, ¿no? Gracias a todos, bye.